Él es esposo de esta Irene. Iba a decir en inglés, de Irene, así es de que bienvenidos. Y también viene con el Brandon. Brandon me acuerdo de que estaba prácticamente desde que estaba chiquito, de que nació. Bienvenidos ustedes. Gracias. ¿Okay? Cuando ustedes se me quedan viendo, me acuerdo de la frase, bueno, no de la frase, sino más bien el acontecimiento de aquella ocasión cuando Pedro, era el apóstol Pedro, y quién era el otro que estaba con él, cuando aquel cojo de nacimiento les pide limosna, y ellos le dicen, mírame a los ojos, le dicen a aquel hombre, y el apóstol Pedro dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Se acuerdan ahí en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo número 3? Entonces, pues hermanos, yo no tengo ni oro ni plata, tampoco dice que lo que tengo les doy. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, para que se levanten, pero no se levanten, hermanos, de su incapacidad física, sino más bien, en ocasiones tenemos incapacidades espirituales y necesitamos levantarnos. Hay cosas que nos impiden continuar en nuestro camino en el Señor, y entonces necesitamos hacerlas a un lado. A aquel hombre le impedían sus pies, pero claro, gracias al poder del Señor Jesucristo, al poder de Dios, aquel hombre, hermano, se levanta y empieza a caminar. Nosotros también necesitamos levantarnos, hermanos, pero levantarnos de las cosas que nos impiden servir a nuestro Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar con lo que el Señor Jesucristo nos enseña allí en el Sermón del Monte, en el capítulo número 5. Y ya hemos estado observando cómo las bienaventuranzas tienen una relación con la fe. Porque en las bienaventuranzas, las primeras tres, decíamos nosotros, vemos el principio de la fe. Para dar inicio a nuestra fe necesitamos reconocer nuestro pecado, necesitamos lamentarnos por nuestro pecado y necesitamos someternos a Dios. Las primeras tres bienaventuranzas. Pero también, una vez que ya hemos dado inicio a nuestra fe, a nuestra profesión, necesitamos progresar, necesitamos crecer. Y ahí entra la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice el Señor, porque ellos serán saciados. Pero una vez, hermanos, que vamos en nuestro crecimiento y progresando en nuestra fe, necesitamos perfeccionar nuestra fe. Y en la perfección de nuestra fe es precisamente donde el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña las siguientes tres bienaventuranzas. Y ya la semana pasada observábamos y estudiábamos la primera de ellas, que es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y para que nosotros, hermanos, perfeccionemos la fe, perfeccionemos esta profesión en la cual nosotros andamos, necesitamos poseer las cualidades divinas. Y las cualidades divinas, hermanos, son precisamente estas tres bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos enseña para perfeccionar nuestra fe. La misericordia era la primera de ellas, que estudiamos en la ocasión pasada. Y ciertamente, como decía, y estudiábamos y citábamos Joel, capítulo número 2, Dios, hermanos, es un Dios misericordioso, tardo para la ira. Así decía y escribió el profeta Joel. Entonces, así como Dios es misericordioso, bueno, de igual manera nosotros necesitamos también poseer esa cualidad de Dios, la misericordia. Y mencionamos, hermanos, una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de parábolas, la parábola de los deudores. Cómo había, hermanos, dos hombres que tenían una deuda. Bueno, uno de ellos tenía una deuda con su señor, con su rey, de 10,000 talentos. Y otro hombre tenía una deuda con ese, el que tenía 10,000 talentos. Él solamente le debía a él 100 denarios. Y vemos, hermanos, cómo todo esto representa precisamente los talentos, no más bien los talentos, sino más bien la deuda que nosotros tenemos para con Dios, y cómo Dios, hermanos, está dispuesto a perdonarnos esa deuda, a perdonarnos las ofensas. Bueno, la enseñanza ahí, hermanos, es
que nosotros también de igual manera necesitamos perdonar a nuestros hermanos sus ofensas. Eso es lo que al final de esa parábola es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos poseer misericordia para que en aquel día, hermanos, en el día de la ira, pues nosotros podamos escapar de la ira de Dios, porque Él, hermanos, tendrá misericordia de todos y cada uno de nosotros cuando nosotros ya lo hemos hecho y mostrado también de igual manera hacia los demás. Enseguida, hermanos, en este proceso de perfección de nuestra fe, además de la misericordia, es necesario, hermanos, de que nosotros tengamos y poseamos santidad. Dios es santo, dice el apóstol Pedro. Bueno, nosotros también necesitamos ser santos, dice él, así como Él es santo. Entonces, la siguiente bienaventuranza, el Señor Jesucristo nos dice ahí en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, y en el versículo número 8, bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. Entonces, la cuarta, perdón, no la cuarta, sino más bien la quinta, sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Algo muy importante, hermanos, que nos enseña esta bienaventuranza. Y habla, hermanos, solamente un grupo de personas, los de limpio corazón. Si ustedes notan detenidamente, hermanos, ahí cuando el Señor Jesucristo dice bienaventurados los de limpio corazón, eso indica que hay algunos, hermanos, que no tienen el corazón limpio. Pero más adelantito vamos a ver qué es precisamente lo que significa tener un corazón limpio. Y claro, todo esto, hermanos, en general va a tener que ver con precisamente lo que nosotros conocemos como la santidad. Pero en primer lugar, hermanos, vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón? ¿Qué es lo que, hermanos, es el corazón en relación al cuerpo humano? ¿O cómo es considerado el corazón en relación al cuerpo humano en todos y cada uno de nosotros? ¿Cómo considera la gente el corazón? Vital. ¿El qué? Es vital, no puede vivir. Vital, muy bien, es necesario para la vida. Consideramos el corazón, hermanos, como el centro, ¿verdad que sí? El centro de nuestras vidas. Y cuando hablamos del corazón, en ocasiones, hermanos, decimos, bueno, algunos dicen que el corazón trata pues con las emociones que nosotros tenemos. Pero no necesariamente, hermanos, y solamente son emociones, sino que también de igual manera, cuando hablamos del corazón, involucra el intelecto, hermanos. Porque acuérdense lo que el Señor Jesucristo, hermanos, en una ocasión dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros expresamos hacia el mundo, bueno, eso es precisamente lo que está dentro de nuestro corazón. Pero cuando hablamos del corazón, no necesariamente, hermanos, son los sentimientos o las emociones, sino que también de igual manera es lo que está en nuestra mente, es lo que está en nuestro intelecto. Entonces, ¿por qué es importante el corazón? Bueno, hay varias razones que les voy a dar, y claro, basado en esto, después vamos a continuar en relación a la importancia de limpiar este corazón. ¿Recuerdan ustedes el primero y más grande mandamiento? Ahí está. El corazón, hermanos, es algo importante y necesario en nuestra relación con Dios. Si queremos tener una relación cercana con Dios, bueno, el Señor Jesucristo nos dice, hermanos, lo más importante en nuestra vida: amarás, así dice el Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Se acuerdan? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, en fin, con todo lo que tú tienes ahí. Pero lo primero, hermanos, que el Señor Jesucristo dice es: amarás al Señor con todo tu corazón. Y claro, juntamente con ello dice con toda tu mente. Vemos ahí cómo están las dos cosas relacionadas, interrelacionadas. Cuando hablamos del corazón, sí, hablamos de nuestras emociones, pero también de igual manera hablamos de nuestro intelecto. Entonces, es necesario, hermanos. Nuestro corazón
es muy necesario para que nosotros podamos tener una relación cercana con Dios. Pero necesitamos poner a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Por eso el Señor, hermanos, lo considera el primero y el más grande mandamiento. Además también de esto, hermanos, lo que mencionamos hace un momento ahí en la parábola de los dos deudores, aquel que debía 10,000 talentos, aquel que debía 100 denarios, ambos hermanos tenían una deuda. Pero no importa qué tan grande sea la deuda, todos tenemos deuda, hermanos, delante de Dios, pero también de igual manera delante de aquellos que nos rodean, delante de nuestros hermanos, delante de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Pero una de las cosas, hermanos, que el Señor Jesucristo nos enseña allí es la importancia y el deber nuestro que tenemos de perdonar. Si usted recuerda, hermanos, cuando estudiamos acerca de lo que el Señor Jesucristo también nos enseña, cuando Él les hizo una pregunta a los discípulos, alguno de los discípulos preguntó, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? El Señor Jesucristo nos dice, hermanos, y claro, Él al mencionar un número, esto implica, hermanos, siempre, 70 veces 7. 70 veces 7, claro, si ponemos ahí la aritmética, son ¿cuántos? 490 veces. Pero eso implica, hermanos, siempre. Siempre hay que perdonar. ¿Por qué? ¿A poco Dios no nos perdona a nosotros? ¿A poco Dios no nos perdona nuestras ofensas? Por eso también, más adelantito, aquí mismo en el Sermón del Monte, cuando el Señor nos enseña de la oración, también nosotros necesitamos perdonar las ofensas contra nosotros. Eso el mismo Señor Jesucristo nos dice. Bueno, nosotros, hermanos, necesitamos también perdonar. Ahí el Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo 18 y en el versículo 35 dice, así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Claro, aquí está hablando, hermanos, de aquel hombre, el que debía los 10,000 talentos y le fue perdonado a él esa deuda, esa ofensa. Sin embargo, él no pudo perdonar a otro que le debía a él 100 denarios. Entonces, cuando aquel señor se da cuenta de lo que este hombre hizo con aquel que le debía los 100 denarios, pues entonces el Señor, el Rey, hermanos, toma manos en su asunto. A él, hermanos, se enoja, dice ahí en el versículo 34. ¿Por qué se enojó? Bueno, por lo que dice el 33, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, se enoja el Señor, su Señor, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y se imaginan, hermanos, ¿cuándo vamos a poder nosotros pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios? Este hombre, hermanos, debía 10,000 talentos. Y ya vimos, hermanos, cuánto realmente significaba la deuda de 10,000 talentos. Cuando hablamos de 10,000 talentos, decíamos nosotros, hermanos, estamos hablando de una gran cantidad de toneladas de plata. Decíamos, cada talento, hermanos, es aproximadamente, nosotros le redondeamos a 25 kilos. 25 kilos, si usted lo multiplica por 10,000, nomás agréguele los 4 ceros, 250,000 kilos. ¿Cuántas toneladas creen ustedes que sea eso, hermanos? Cada tonelada son ¿cuántos kilos? 1,000 o 2,000. No, esos son libras, ¿verdad? 1,000 kilos, ¿verdad? Ahora 250,000. Estamos hablando, hermanos, de 250 toneladas de deuda que tenía este hombre con aquel, y todo le fue perdonado. Todo. Si multiplicábamos el precio de esas 250 toneladas en plata el día de hoy, hermanos, estamos hablando de más de 136 millones de dólares. ¿Hasta cuándo lo podía pagar? ¿Cuándo podemos pagar nosotros una deuda de 136 millones de dólares? Si no hacemos ni siquiera 1,000,000 muchas veces en toda nuestra vida, hermanos. Ahora se imaginan 250 millones. Claro, hay gente millonaria que los puede hacer en un ratito. Pero hermanos,
Esa es una gran deuda que le fue perdonada. Y él no pudo perdonar al otro, que si lo convertimos en dólares, le debía como $200. Por eso, este rey se enoja. Por eso este rey, hermanos, lo mete a la cárcel. Mejor dicho, lo entrega a los verdugos. Y además también, esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. O sea, el Señor, Dios, va a hacer con nosotros eso. O sea, nos va a entregar a los verdugos. Si no estamos dispuestos, como dice ahí, a perdonar de todo corazón. ¿Se fijan, hermanos, la frase que dice ahí? De todo corazón. Cuando usted perdona de todo corazón, ¿qué implica, hermanos, en relación a esa deuda o a esa ofensa que se le había hecho, pero usted perdona de todo corazón? ¿Qué implica? Cuando usted lo perdona de corazón, que ya no va a tener, hermanos, rencores, que ya se olvida totalmente de ello. Eso es de todo corazón. Entonces, ¿se fijan por qué la importancia del corazón, hermanos? ¿Por qué a Dios le importa demasiado el corazón? Y es que, hermanos, el corazón es una de las cosas en las cuales Dios siempre se fija. Si nosotros, hermanos, no hacemos las cosas de corazón, bueno, es algo que va a ser muy difícil para que nosotros agrademos a Dios. Y ahorita más adelantito vamos a ver algunos ejemplos de ello. Pero el corazón, hermanos, aún también es necesario en la recepción de la palabra de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, habla precisamente de la parábola del sembrador y en su explicación allá en Lucas 8 y en el versículo número 15, el Señor Jesucristo dice: mas la que cayó en buena tierra, note quiénes son estos. Estos son los que con corazón, note aquí, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, notan ustedes, hermanos, que para ser buena tierra, una de las características de una buena tierra es precisamente que tiene un corazón bueno y recto, porque así de esa manera la va a recibir. Con un corazón bueno y recto recibe la palabra que oye, y cuando recibe la palabra que oye, la pone por práctica, y así es como de esa manera entonces puede dar fruto, y da fruto con perseverancia. El otro pasaje que les puse ahí, Romanos 6:17, cuando el apóstol Pablo dice a los hermanos ahí en Roma: gracias a Dios, note lo que dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Hermanos, ¿cómo es cuando nosotros, al escuchar la palabra de Dios, la recibimos de corazón? ¿Cómo podemos nosotros manifestar que realmente la hemos recibido de corazón? ¿Cuándo es cuando mostramos que realmente hemos recibido la palabra de Dios de corazón y con todo nuestro corazón, con un corazón bueno y recto? ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. Bueno, al bautizarnos mostramos, ¿verdad?, que la hemos aceptado. Pero una vez que hemos sido bautizados, necesitamos, como dice allí el Señor, producir fruto con perseverancia. Hermanos, cuando nosotros no perseveramos, eso quiere decir que realmente no estaba todo nuestro corazón en nuestra obediencia. Porque ustedes saben muy bien, hermanos, que muchos obedecemos porque quizás a lo mejor se nos puso algún tipo de presión. O quizás a lo mejor fue algún, ¿cómo le podemos llamar? Algo que nos movió la mente ahí por un momento y luego se acabó. Sí, algo que nos movió pero fue temporal. Bueno, hermanos, cuando lo hacemos con un corazón bueno y además recto, es entonces cuando el fruto se va a dar con perseverancia, va a ser consistente. Cuando nosotros perdemos nuestra consistencia, hermanos, en nuestro servicio a Dios, entonces eso implica que el corazón que teníamos en un principio
o dejó de ser bueno y recto, o no era bueno y recto, simple y sencillamente. Pero eso puede suceder, hermanos. Por eso es importante, hermanos, el corazón. Y al hablar del corazón, no estoy hablando, hermanos, de este instrumento que tenemos aquí adentro que está bombeando muchos litros de sangre al día, hermanos, no. Pero lo que esto significa en nuestras vidas, nuestra emoción, pero también de igual manera nuestro intelecto, en la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Hermanos, una de las cosas en la que Dios siempre se va a fijar es precisamente, hermanos, en el corazón. Dios quiere, hermanos, que el corazón nuestro sea un corazón que sea bueno, sea un corazón que sea recto, pero también de igual manera, hermanos, un corazón el cual Dios puede moldar. Y Dios siempre se fija en el corazón. Si usted recuerda, hermanos, el ejemplo que les puse allí, 1 Samuel 16 y versículo número 7, cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí porque Dios había escogido un rey para Israel, hermanos. Si ustedes recuerdan, cuando él llega a la casa, viene uno de sus hijos. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Samuel? No mires qué. Dios, hermanos, una de las cosas que le dice y le pide a Samuel es, hermanos, que no se fijara en su estatura, que no se fijara en su parecer. Si ustedes recuerdan, antes de David, el rey de Israel, Saúl, era el más grandote en todo el pueblo. Ahí dice la escritura, sobrepasaba a todos en el pueblo. Pero hermanos, una de las cosas que Dios le dice a Samuel, no te fijes en su rostro, en su parecer, no te fijes en su estatura. ¿En qué se debe de fijar? Bueno, y dice la razón por qué. Porque el hombre solamente mira lo que está enfrente de él. Sin embargo, Dios, hermanos, dice ahí en ese versículo, Dios mira el corazón. Eso es lo que Dios mira. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, hermanos, Dios va a mirar lo que hay en nuestro corazón. Por eso el corazón es importante, hermanos. Y ahí les puse, hermanos, en Proverbios capítulo 21 y en el versículo número 2, dice, todo camino del hombre es recto, dice ahí, pero es recto en su propia opinión, en la propia opinión del hombre. Pero Jehová, note lo que dice ahí, Jehová pesa los corazones. Eso implica, hermanos, es como si Dios pusiera su corazón en una balanza. Si es que realmente da lo que debe de dar, o simple y sencillamente es un corazón hueco, hermanos, que no pesa nada. Por eso también en Proverbios al principio, hermanos, sobre toda cosa guardada, decía Salomón, guarda tu corazón. ¿Por qué es importante, hermanos, guardar nuestro corazón? Bueno, dice allí mismo Proverbios, porque de él emana la vida, hermanos. Entonces es importante, el corazón es importante, porque eso es algo en lo cual Dios, hermanos, se va a enfocar. Entonces, por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dice allí en esta bienaventuranza, bienaventurados, dichosos los que tienen un corazón limpio. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser dichosos? ¿O cuál es la dicha que viene detrás de tener un corazón limpio? Ahí mismo lo dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo, porque ellos verán a Dios. Y más adelantito vamos a ver lo que significa, hermanos, esto. Pero para responder, hermanos, a esta pregunta, ¿por qué es importante el corazón? Bueno, porque si queremos amar a Dios es necesario hacerlo de todo corazón. Si queremos nosotros, hermanos, estar en bien con Dios, bueno, el segundo mandamiento, cuando el Señor Jesucristo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, bueno, debemos de tener también de igual manera, hermanos, la capacidad, la habilidad de poder perdonar a otros de igual manera las ofensas que cometen en contra de nosotros. El corazón es importante, hermanos, en nuestra recepción de la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, solamente estamos escuchando ahorita,
¿Eso qué quiere decir, hermanos? Como decimos comúnmente, que entra por un oído y sale por el otro. Y eso sucede, hermanos, en muchas personas. Porque ustedes me están viendo aquí ahorita y están poniendo su mirada en mí. Yo no sé, porque yo no puedo leer los corazones de cada uno de ustedes. Pero yo no sé si realmente, hermanos, están poniendo atención y lo están recibiendo con todo corazón o con un corazón bueno y recto. Entonces, Dios es el que mira. Yo no. Claro, ¿en qué manera iba a darse cuenta Samuel al ver a aquellas personas? Cuando pasa uno, luego pasa otro, hasta que viene el último, ¿verdad? Aquel que estaba allá afuera. Es más, ni siquiera le habían llamado a aquel David, porque estaba allá con las ovejas, estaba pastoreando. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que podemos observar en ese pasaje y también de igual manera enseñanza que viene de parte de Dios. Pero lo que Dios le quiere decir a Samuel es esto: yo miro el corazón. Y eso fue precisamente, hermano, lo que Dios miró en aquel joven que estaba pastoreando las ovejas. Entonces, ¿por qué es necesario el corazón? Bueno, aquí están varias razones. Y podemos quizás a lo mejor mencionar algunas otras más. Pero la segunda pregunta que vamos a contestar es esta, ¿no? ¿Qué implica tener un corazón limpio? Bueno, hay varias cosas, pero primero, hermanos, un corazón limpio es un corazón que no tiene ningún interés egoísta, o sea, que no nada más es yo, ¿verdad? Un corazón limpio es uno que no tiene un interés egoísta, pero tampoco tiene algún motivo escondido por ahí. Porque ustedes saben muy bien, hermanos, que hay personas que solamente son de la apariencia para afuera, pero realmente no hay nada dentro de ellos. Ocultan muchas cosas. Un corazón limpio es un corazón que es verdadero, un corazón, hermanos, que es honesto en todas las cosas. Aquel que tiene un corazón limpio es aquel que es una persona sincera, una persona que es honesta, una persona, hermanos, que no tiene ninguna hipocresía, o sea, que no tiene un doble intención. Porque ustedes saben muy bien, hermanos, que pues lamentablemente en ocasiones tenemos intereses dobles, y eso es lo que no queremos. Entonces, tener un corazón limpio, hermanos, hay tres cosas, basados según, hermanos, en el significado de la palabra. Y claro, estas cosas, pues, al investigar algunos diccionarios, encontramos estas. Bueno, hay tres cosas que definen un corazón limpio. Y note, bueno, ahí pues Hebreos 12:14, porque el escritor de los Hebreos nos dice: sigan la paz, y luego dice: y sigan la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así lo dice. Esas son las palabras que escribe el escritor de los Hebreos. Pero en el significado de la palabra limpio hay tres cosas. Primero, implica limpieza. Y la idea detrás de esto, hermanos, es como por ejemplo, cuando usted tiene la ropa sucia, ¿qué necesita hacer para que esa ropa sea limpia? Pues obvio, es necesario lavarla, ¿verdad que sí? Tiene que lavarla. Y tiene que lavarla, hermanos, con pues el jabón adecuado, ¿verdad que sí? Para que sea limpia. Entonces, algo limpio, claro, como le dice su palabra, implica limpieza. Y yo puse, por ejemplo, ahí, hermanos, cuando el apóstol Pablo, bueno, Saulo de Tarso, cuando llegan a Ananías, después, hermanos, de traerle la bendición y después de igual manera, pues, predicarle y anunciarle, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le pregunta a Ananías. Levántate y lava tus pecados invocando el nombre de Dios. Es necesario, hermanos, limpiar, porque nuestras ropas han sido ensuciadas por el pecado en nuestras vidas, y es necesario que sea lavada. Y al rato vamos a ver por qué esto implica y es necesario que haya esta limpieza. Pero además, hermanos, de limpieza también implica pureza. Y esto hace referencia, hermanos, y claro, esto lo vemos en la Escritura. Cuando el grano, hermanos, era lanzado al aire, era como ellos, hermanos, lo filtraban
para que la paja, ¿verdad?, fuera llevada por el aire y entonces cayera un grano limpio, un grano que es puro. Bueno, también así de igual manera nuestros corazones, hermanos, deben de ser purgados de impurezas. Ahí en Salmo 51:7, el mismo rey David, después de haber ensuciado sus ropas, recuerdan en ese salmo hermoso una oración a Dios en la cual él le pide: límpiame, oh Jehová, con hisopo. Y fíjense las otras palabras que él menciona. Vamos ahí a Salmo 51. Las palabras que el rey David, hermanos, escribe en este pasaje precisamente son en relación a él haber ensuciado sus ropas. Dice en el versículo número 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice en el versículo 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro, dice ahí, en tu juicio. Dice en el versículo número 7, perdón: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y así, hermanos, sigue escribiendo el rey David estas palabras. Entonces, cuando habla de un corazón limpio, está hablando de un corazón, hermanos, que ha sido lavado, un corazón que ha sido purificado. Y claro, hermanos, la única manera en cómo nosotros podemos tener acceso a Dios, y además también para que Dios se agrade de nosotros, es porque nosotros mismos hemos sido purificados. Y también, hermanos, pureza implica hacer conforme a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Por eso, hermanos, también implica una consagración, una santidad hacia Dios, porque así, de esa manera, el mismo Dios, hermanos, puede y debe de ser santificado. Y el ejemplo que puse allí, hermanos, es precisamente, bueno, es 10, capítulo 10, versículo 3, no le puse 10,3, digo, guión 3, no, es 10, versículo 3, cuando eran aquellos dos jóvenes, hermanos, no jóvenes, aquellos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que vienen, hermanos, a ofrecer un servicio a Dios, pero ellos ofrecen a Dios algo que Dios nunca mandó. ¿Se acuerdan? Levíticos capítulo número 10. Bueno, cuando Dios le habla a Moisés, hermanos, fíjense lo que Moisés tiene para decirle a Aarón. Las palabras que el mismo Dios le había pedido a todos los sacerdotes, especialmente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que ofrecían ese servicio a Dios y eran los que se acercaban a Dios de esta manera. Entonces dijo Moisés a Aarón, versículo número 3: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, dice, me santificaré, y en presencia, claro, de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. En los que a mí se acercan me santificaré. Y la única manera en cómo Dios, hermanos, es santificado y glorificado es cuando aquellos que se acercan a Él lo hacen, hermanos, también de igual manera, una vez que ellos han sido consagrados a Dios. Y han sido consagrados a Dios, pero también esto implica que se sujetan y hacen conforme a las cosas que Dios pide y demanda de nosotros, que fue precisamente lo que ellos fallaron. Y como ellos fallaron en lo que Dios les había pedido, hermanos, obvio, pues ellos no estaban limpios delante de Dios. Por eso Dios no se podía santificar en esa ocasión, porque ellos estaban sucios, hermanos, quebrantaron el mandamiento de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, la limpieza. Es muy importante la purificación. Más adelantito vamos a ver un pasaje, Hebreos, bueno, ya lo habíamos leído, Hebreos capítulo número 10, versículo 19 en adelante. Dice: teniendo libertad, acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que nos abrió a través del velo de su carne, dice el siguiente versículo: acerquémonos. ¿Cómo? Ahí lo dice: con un corazón sincero
en plena certidumbre de fe, lavados los corazones con agua limpia y purificados vuestras conciencias. También de igual manera, purificados nuestras conciencias. No me acuerdo lo que dice en Hebreos capítulo número 10 y en el versículo número 22. Purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua. Entonces, se fijan, hermanos, la importancia de que cuando nos acercamos a Dios, lo que se les digo a los sacerdotes, debe de ser de una manera sincera, debe de ser con una purificación, debe de ser, hermanos, con una limpieza, ser lavados. Cada vez, hermanos, que el sacerdote entraba al tabernáculo, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que había afuera del tabernáculo, entre la puerta del tabernáculo y entre el altar de bronce? ¿Qué había ahí? ¿Se acuerdan? Un lavacro. ¿Por qué? Porque cada sacerdote, una vez que ellos entraban para dar un servicio a Dios tanto en el lugar santo y sobre todo en el lugar santísimo, todos los sacerdotes tenían que lavarse, hermanos. Tenían que purificarse. De otra manera, no podían acercarse a Dios. Por eso dice, los que a mí se acercan, me santificaré. Pero esos que se acercan a Él, para que Dios sea santificado, hermanos, es de que esos que se acercan a Él, ellos han sido lavados, han sido purificados, han sido consagrados a Dios. Entonces, por eso, hermanos, nuestro corazón debe de ser un corazón limpio, hermanos. Y por eso dice Juan en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Gracias, muy bien. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y es la única manera en cómo vamos a tener ese acceso. No hay otra manera. Y sí tenemos acceso, lo acabamos de citar en Hebreos 10. Pero, ¿cómo debemos de acercarnos a Dios? Lo dice ahí el versículo 20. Del 21 y 22. Entonces es importante, hermanos, un corazón limpio. Pero además de implicar limpieza y también de igual manera pureza, hay algo muy importante también en nuestro corazón, hermanos, que debemos de nosotros asegurarnos que no tenemos. O sea, que no se mezcla. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que no está implicado en otros asuntos además de servir a Dios. Es parecido, hermanos, no lo puse aquí, pero es parecido al problema de la iglesia en la Odisea. ¿Se acuerdan cuál era el problema ya? Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ojalá y fueras frío, ojalá y fueras caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mí. O sea, tenían un pie adentro y un pie afuera. No podemos tener un corazón así de esa manera, hermanos. Un corazón que está mezclado. En otras palabras, es como, por ejemplo, miren, una ilustración de esto, y esto también implicó precisamente debilidad en el Imperio Romano. Por eso cuando Nabucodonosor, hermanos, mira esa visión, y cuando Daniel le interpreta, le dice, ¿sabes qué? Las piernas y los pies los pies eran de hierro mezclados con barro cocido. Tenía fuerza, pero también tenía debilidad. Había una mezcla, hermanos. No puede haber mezcla. Es como cuando hablamos de oro puro. ¿Qué quiere decir oro puro? Que no está mezclado. Cuando hay oro que está mezclado con otras cosas, pues entonces ya no es puro. ¿Verdad que ya no tiene el mismo valor? O como la leche, por ejemplo. La leche que nos tomamos, ¿ustedes creen que es leche pura? La que venden en la tienda. No, la leche pura es la que sale directamente de la vaca, ¿verdad que sí? Esa es la leche pura, que no ha sido mezclada con nada. Bueno, de igual manera en nuestro corazón, hermanos. No hay doblez, porque así es como le llama en Salmos capítulo número 2, doblez de corazón. En otras palabras, decimos que amamos a Dios, pero a la misma vez también amamos al mundo. Eso es doblez de corazón. Y no podemos ser así de igual manera, hermanos. O como dice Santiago, hermanos, doble ánimo. Doble ánimo, hermanos, también implica que, pues sí, estamos aquí un día, pero también más que el tiempo estamos allá en las cosas del mundo. Eso es tener doble ánimo. En nuestro servicio a Dios, hermanos,
debe de ser únicamente y exclusivamente a Dios. Dejando a un lado, hermanos, las cosas que hay en el mundo. Entonces, no podemos mezclarnos, hermanos, con las cosas del mundo en nuestro servicio a Dios. Necesitamos apartarnos del mal, hermanos. Por eso ahí puse algunos otros pasajes también. Pero antes de ello, nomás notemos lo que dice Santiago. Santiago capítulo número 1 primero y luego el versículo número 8. Y luego también el 4.8, ¿verdad? Fue coincidentemente, salió el 8 en los dos. Dice, el hombre de doble ánimo, fíjense lo que pasa, es inconstante en todos sus caminos. No hay constancia, no hay perseverancia continua. Entonces, ese es el de doble ánimo, el que tiene un pie aquí, tiene otro pie en otra parte. O el que tiene su pensamiento aquí, pero de repente entran otros pensamientos de otra parte. También 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero luego dice, pecadores, limpien las manos, lo que mencionabas hace un momento. Ustedes, los de doble ánimo, ahí está, los que tienen doblez. Bueno, purifiquen. Pues quiere decir, hermanos, que todavía aún no están purificados de una manera total. Hay que hacer a un lado todavía más cosas. Por eso ahí en Hebreos 12.1, hermanos, ¿qué es lo que el escritor de los Hebreos nos enseña? Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué es lo que hay que hacer? Despojémonos, o sea, hay que hacer a un lado. Despojémonos del pecado y de todo el peso que nos asedia. Y entonces corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que está delante de nosotros. También Santiago capítulo número 1 y versículo 21. ¿Qué es lo que hay que hacer a un lado? Desechar ¿qué? Toda malicia, ¿verdad? Y toda inmundicia y abundancia de malicia. Gracias. Hay que hacerlo a un lado. De otra manera, hermanos, pues va a ser imposible tener un corazón humilde, un corazón, hermanos, manso. Y claro, por último, hermanos, también en el apóstol Pablo, cuando escribe ahí a los hermanos en Éfeso, en el capítulo número 4, y ahí en el versículo número 22, dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, estar sirviendo a Dios y seguir viviendo como siempre hemos vivido en nuestra pasada manera de vivir. No, eso es tener doblez en nuestro corazón. Y eso es algo, hermanos, que Dios no quiere. Algo que Dios no quiere. Dios quiere, hermanos, que Él sea exclusivamente Él y nada más. No puede haber doblez, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, dice ahí, aquellos hermanos que se han despojado de todas las cosas que pueden entremeterse en nuestro servicio a Dios, de aquellos que han hecho a un lado el pecado para exclusivamente dedicarse y consagrarse a Dios. Bueno, hermanos, todo esto implica santidad, hermanos. Todo esto implica santidad. Todo esto, hermanos, equivale a santidad. Y claro, tal cualidad es necesaria si nosotros queremos mirar a Dios. Pero ¿qué implica mirar a Dios, hermanos? Mirarlo así con nuestros ojos. Una de las cosas, hermanos, que Dios, bueno, sí, fíjense lo que dice Salmos, capítulo número 24. Salmo 24 y versículo 3 y 4. ¿Qué es lo que dice, hermanos, aquí el salmista? Si jugáramos esgrima nunca llegaríamos, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a
ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Gracias, hermanos. El 4 dice el limpio de manos. Yo escuché impío de manos, hermano. Es el limpio de manos y puro de corazón. Ese, hermanos, dice, la pregunta era, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Hace un momento también otra vez, regresando a Hebreos 10, 19. Ya tenemos el acceso, ya tenemos esa libertad para precisamente, hermanos, estar en ese lugar, no solamente el lugar santo, el lugar santísimo. Claro, por medio de Jesucristo. Pero necesitamos acercarnos, dice el mismo escritor de los Hebreos, con un corazón sincero, con una fe tremenda, hermanos, plena certidumbre, pero además con una limpieza de corazón, con una limpieza de mente, pureza. Eso es lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10. Y eso es lo que está diciendo aquí, hermanos, en Salmo 24. El que tiene sus manos limpias, el que tiene su corazón puro. Además, el que no ha elevado su alma, dice allí, en cosas vanas, y tampoco ha jurado con engaño. Ese, dice, es el que va a recibir la bendición de Dios. Entonces, hermanos, todo esto es santidad hacia Dios. ¿Verdad que necesitamos ser santos para que Dios pueda ser santificado? Y claro, pero la pregunta ahora es, me faltó un pedazo. Se me hace que lo dejé en la casa. Bueno, pero ¿cómo es posible ver a Dios cuando lo otro que tenía aquí en la pantalla, que se me olvidó ponerlo, yo creo que lo dejé en el documento de Word, y lo puse en el PowerPoint? ¿Cómo es posible ver a Dios, hermanos, cuando Dios le dice a Moisés que quién puede ver a Dios? Y si alguien mira a Dios, ¿qué va a pasar con él? Muere. ¿Cómo es posible, hermanos, si Dios es un Dios invisible, lo dice Colosenses 1:18? Si Dios, hermanos, es espíritu, ¿cómo es posible ver a Dios? Bueno, ahora sí. Ellos verán a Dios. ¿Cómo? Pues aquí está. ¿Cómo es posible? Allá, lo que les acabo de mencionar, Éxodo 33:20. Ya se acabó el tiempo. Bueno, pongan esos pasajes ahí, después continuamos porque el tiempo vuela y hay que lograrlo. La dicha que viene detrás de tener un corazón limpio, hermanos, es el tener el acceso a Dios. Y el ver a Dios, hermanos, no implica verlo de una manera literal. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima ocasión. Implica algo más, mucho más que simplemente verlo. Yo no sé, hermanos, cómo le haya hecho, por ejemplo, Jacob. Pero ¿saben contra quién se peleó Jacob? El ángel de Dios, el ángel de Dios. Y salió manco de ahí, hermano. Bueno, no manco, chueco, mejor dicho, chuequeando, caminando diferente. Pero para haber peleado con el ángel de Dios, pues, no sé si lo hizo con los ojos cerrados o Dios volteando su rostro. Acuérdense lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le cubre y luego se voltea y nomás miró su espalda. ¿Cómo vamos a ver a Dios? Bueno, esto implica mucho más que solamente, hermanos, verlo con los ojos. Pero vamos a ver lo que la Escritura nos enseña en relación a esto. Vamos a dejarle ir, hermanos. Qué bueno que le dejamos ahí porque, como les digo, se me perdió un pedazo de lo que yo tenía. Después continuamos.